Muy buenas, queridos seguidores. Hoy vamos a hablar de las proclamaciones reales en el Nuevo Mundo. Vivimos en un mundo, por desgracia, en el que el simbolismo ha perdido mucha significación. Sin embargo, pues hasta hace relativamente poco, el simbolismo formaba parte de la vida cotidiana de la gente, y más cuando se trataba de la proclamación de un rey, porque además ahí también vamos a ahondar en cuál es la tradición castellana, si lo queremos llamar así, de proclamación, no tanto de coronación, ¿no? Y todo esto pues se traslada al continente americano, organizándose grandes fastos, perdón, y también perdurando en el tiempo, como dice Pablo Victoria, tanto ha perdurado que siempre en Hispanoamérica se busca un rey y una reina de la belleza, un rey y una reina de la papa, un rey, el concurso siempre es el rey o la reina, probablemente es que ha quedado bastante marcado en el imaginario colectivo, ¿no, Emilio? Sí, José Antonio, bueno, pero antes que nada, darte las gracias como siempre por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, en la psique del hispanoamericano ha quedado inconscientemente, ¿no? Pero muchos no lo saben, pero en las ciudades del Nuevo Mundo también se hacían estos actos de proclamación o juras a los monarcas españoles. Un ritual que hay que decirlo, como tú también citaste, desde origen castellano, donde se manifiesta de manera pública la lealtad al nuevo rey, ausente físicamente, pero materializado en las provincias de ultramar simbólicamente a través del arte, imágenes, sonidos y palabras que se combinaron en cada ocasión, dando lugar a un eficaz espectáculo propagandístico. Y bueno, de esto y mucho más estaremos charlando el día de hoy. Claro, yo creo que quien lo explica muy bien, este sentido de la proclamación en la América española, es Tomás Pérez Bejo, el gran historiador español radicado en México, a quien tanto aquí aludimos, ¿no? Tomás Pérez Bejo siempre recuerda que la proclamación de un rey, ¿no? Incluso, bueno, y el funeral por el rey fallecido y luego el rey muerto, rey También. puesto, todo, pues claro, había que hacerlo, como tú bien dices, de una manera simbólica, incluso propagandística, y se reunían todas las autoridades civiles y religiosas de la ciudad, y era muy importante porque América es fundamentalmente un continente de ciudades. Como él dice, Tomás Pérez Bejo habla de las repúblicas urbanas, ¿no? Francisco Núñez del Arco habla de ciudades-estado. Entonces, la ciudad es muy importante, el cabildo, la audiencia, la iglesia, la plaza de armas, y además porque es importante, porque como recuerda Pérez Bejo, es el cabildo quien decide quién es vecino de la ciudad. Y para eso no Ujú. necesita pedirle permiso al rey. El rey, sin embargo, es una figura, llamémosle así, paternal, pero también tiene probablemente un sentido sagrado, el sentido sagrado que le daba el antiguo régimen, que a día de hoy es muy difícil de entender. Pero sí es verdad, pues, que en esta época toma bastante significación. Entonces, en todas esas grandes ciudades de América Española, ya podía ser Buenos Aires, podía ser la Ciudad de México, podía ser el Cusco, podía ser Asunción. Siempre la proclamación del rey es un evento que hay que tirar la casa por la ventana. Por todo lo alto tienen que participar todas las autoridades, y además la importancia del virrey, porque el virrey es el alter ego del rey, el vicerrey, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, las ciudades españolas, tanto peninsulares como americanas, organizaban actos y festejos para proclamar y jurar lealtad al nuevo soberano, ¿no? Se organizaban varios días de fiestas en los que se engalanaba la ciudad. Los eventos llevados a cabo eran descritos por los cronistas para luego enviarlos a la corte y de esta forma, pues mostrar el júbilo en que se vivía en la ciudad por el ascenso al trono del nuevo rey. El acto principal de las fiestas, al menos desde el punto de vista institucional, era una procesión por la ciudad en la que se juraba lealtad al rey, ¿no? En esta procesión caminaban las autoridades civiles, militares y religiosas de la ciudad, junto con representantes de los oficios y las familias más importantes, ¿no? Y al frente de todos se encontraba el gobernador y un alférez encargado de portar el pendón real, y esta comitiva marchaba por los lugares más representativos de la ciudad, calles lujosas, edificios oficiales,
y se marcaban tres lugares para realizar sendos actos de jura, en los que se llevaba a cabo una tremolación del pendón real. Generalmente eran plazas para que así pudieran congregar muchísima más Claro. cantidad de público, ¿no? Y en muchos casos esos lugares eran la Plaza Mayor y la plaza donde se encontraba la catedral de la ciudad, ¿no? Y como parte del festejo, Antonio, de estas procesiones, en algunas pocas ciudades se lanzaban monedas al público presente, las llamadas medallas de proclamación, ¿no? Que eran acuñadas justamente en motivo de estas juras en nombre del rey, ¿no? Y cada ciudad, la mayoría que tenían casas de monedas, e inclusive algunas que no tenían casas de monedas también mandaban a acuñar pues estas piezas, que decirlo, como dice Adolfo Ruiz Calleja, eran como las monedas conmemorativas de la época porque Mm. estas mismas medallas de proclamación se podían usar, ¿no? Y comprar con ellas algunos víveres, ¿no? Y estaban en circulación. Sí, de hecho, conservamos monedas hasta épocas muy tardías, hasta los tiempos de Carlos III, Carlos IV. Y no digamos lo que fue también el júbilo por Fernando VII. Incluso los separatistas tuvieron que utilizar la figura de Fernando VII muchas veces para engañar, por así decirlo, a ese público que se congregaba en las plazas. Como tú bien dices, se buscaba siempre la plaza de armas, por su simbolismo, por su cercanía, el cabildo, la audiencia, la iglesia, que se concentraran los poderes y por supuesto, por ese espacio. De hecho, los separatistas sabían bien de este simbolismo en el pueblo hispanoamericano y por eso además utilizan eso también para proclamar en su día Fernando VII. La inmensa mayoría de esas proclamas eran una falsa bandera. Pero bueno, la verdad es que funcionaron, o por lo menos en buena medida, precisamente por eso, por la psique del pueblo, de un pueblo que estaba acostumbrado a ese tipo de proclamaciones y que probablemente en la América española se hacía con más bombo y platillo que en la misma península, porque claro, la lejanía física del rey lo que implicaba era que el simbolismo tuviera que ser más rico. Y como tú bien dices, el tremolar el pendón real, que por eso ha quedado tan grabado en la memoria colectiva hispanoamericana, la Cruz de Borgoña, por ejemplo, los castillos y los leones, ¿no? Incluso también se procesionaban cuadros, ¿no? Cuadros, aparte de las monedas, los cuadros Con la imagen del rey, claro. del rey, que muchas veces vemos en esos cuadros, cuadros de la escuela cusqueña, por cierto, preciosos, pero que hay confusión, como que no coincide mucho con la imagen real del rey, pero claro, es que a día de hoy yo te paso una foto por WhatsApp, pero antiguamente no, entonces antiguamente las litografías, además, tardaban muchísimo más en llegar, pero sí vemos este simbolismo tan rico que acompañaba además a toda la vida del rey, porque si hay algo que triunfa en la América española, y eso tiene que ver mucho con las fechas que estamos, hoy es Domingo de Ramos, la Semana Santa, es lo alegórico. En la América española triunfa mucho lo alegórico, precisamente yo creo que es por eso, porque esa lejanía física le da mayor importancia y mayor riqueza al simbolismo. Claro, vivimos en un tiempo que esto es difícil de explicar, porque vivimos en el tiempo de la imagen, de lo instantáneo, donde todo cada vez como que tiende a simplificarse más. Pero en aquella época probablemente era justo lo contrario, lo que se buscaba era abarcar la mayor complejidad posible, ya fuera en el pendón real, ya fuera en los cuadros, en la representación de las autoridades, bueno, además América estaba muy habituada a este tipo de acontecimientos, porque por ejemplo, acordémonos de las procesiones del Corpus o la misma importancia de la Semana Santa. O sea, la proclamación de un rey en la América española formaba parte de la vida cotidiana de la gente y formó parte hasta el mismo Fernando VII. Exactamente, hablando de ese tema de Fernando VII, hay un texto de nombres, juras y celebraciones políticas en el nuevo Reino de Granada, 1746-1812, que es del historiador Orián Jiménez Meneses, que es de la Universidad Nacional de Colombia, que Ujú. cita lo siguiente, es muy interesante lo que cita este trabajo. Abro comillas. Ahora bien, valga recordar que entre 1717 y 1812, en el nuevo Reino de Granada se hicieron varias juras. En esta investigación he podido identificar 48 de ellas, las cuales tuvieron una duración de 104 días, repartidas de la siguiente manera. Fernando VI fue juramentado dos veces en 1747, lo que es el 4% de las juras. Carlos IV, siete veces, 14% entre 1789 y 1792. Y Fernando VII, 40 veces.
lo que sería el 82% del total de las juras registradas en el virreinato de la Nueva Granada. Y las juras de Fernando VII fueron entre 1808 y 1812. En 1808 fue juramentado o proclamado 15 veces. En 1810 dos y en 1812 23, porque recordemos que es el año en que se proclama la Constitución de Cádiz y se vuelven a hacer otras proclamaciones en nombre del rey y en nombre de la Constitución. Y esta muestra documental, sigo citando lo que dice el historiador colombiano, Ujú. da cuenta de un aumento en la frecuencia de la celebración de las juras a partir de 1790, intensificada aún más a partir de 1808. En efecto, ya en 1808 el mensaje para el pérfido Napoleón no podía tener cabida para confusiones. Fernando VII contaba con el apoyo irrestricto de sus vasallos. Cerramos comillas. Esto es súper interesante. El rey que más proclamaciones tuvo en la historia de la monarquía hispánica fue nada más y nada menos que el difamado Fernando VII. ¿Qué tal, Antonio? Es que yo creo que, mira, hace poco que estuve escuchando algo sobre este libro que ha sacado Luis del Pino sobre Fernando VII, Ujú. independientemente de que desde luego no sea mi rey favorito, pero la versión que nos ha llegado de Fernando VII es una versión propagandística, perdón, que como tú bien estás exponiendo no coincide con los datos. Otra de las cosas sobre Fernando VII, y viene mucho al tema de su popularidad, es la popularidad que tuvo entre los americanos precisamente porque siempre estuvo rodeado, como hemos demostrado en otras ocasiones, de un grupo de poder hispanoamericano. Porque cuando el mismo rey abole la constitución, dos, digamos, que lo influencian, dos personalidades, son Dionisio Inca Yupanqui, que era peruano, y Lardizábal, que era de la Nueva España. Y el mismo Fernando VII crea la Real Orden Americana de Isabel la Católica para premiar a los realistas americanos. Fernando VII desechó el memorial del padre Llamosa y condecoró a título póstumo a Boves y a muchísimos mestizos indígenas que lucharon por el ejército realista. O sea que en ese sentido, Se María Quero fue uno de ellos que recibió claro, las muestras, intensidad de las la proclamaciones de condecoración. Fernando VII yo creo que se corresponde precisamente por el interés que tuvo el rey precisamente en reconocer y en premiar a los americanos que lucharon por él. Era algo recíproco, algunos seguramente nos van a atacar por esto, pero bueno, la historia hay que contarla como fue. Otra cosa es que caiga mejor o caiga peor, pero Fernando VII sí tuvo mucho interés en sus proclamaciones en América y en premiar la lealtad de los americanos. O sea, eso es un hecho. Otra cosa es, bueno, pues otro tipo de consideraciones. Sí, bueno, las circunstancias convulsas que rodearon el advenimiento del rey Fernando VII al trono español propicia una proliferación de festividades en las que sobre todo los súbditos americanos se esforzaban Claro. para demostrar su amor y lealtad al soberano desde los territorios de ultramar, ¿no? Y curiosamente la provincia de Venezuela, que es el espacio territorial que mejor he estudiado, se hicieron varios festejos en honor a Fernando VII también, ya sean proclamaciones, juras, cumpleaños también, onomásticos, etcétera, ¿no? Y llama la atención una en específico en el pueblo del Guapo, que hace poco la publicamos en Venezuela Provincial. El pueblo del Guapo está ubicado en la región de Barlovento, en el actual estado Miranda, y es una población pequeña que también se esfuerza en demostrar lealtad al rey, ¿no? Y en el Guapo, por orden del teniente de justicia mayor, Monseñor Martín Domínguez, celebran a partir del día 23 de julio de 1812 la publicación y la jura de la Constitución Política de la Monarquía Hispánica, ¿no? Sancionada en las Cortes de Cádiz, una oportunidad especial para demostrar lealtad al rey y el cual se encontraba preso, hay que recordarlo, Antonio, por Napoleón en Francia, ¿no? Y Mm. cita la historiadora María de los Ángeles Castro Pirela en su obra La nueva simbología en Venezuela a través de los actos de jura, festividades y música a principios del siglo XIX sobre esta celebración del Guapo lo siguiente, con tu permiso la cito, Claro Antonio. que sí. Abro comillas, como acto político de significativa importancia, las autoridades del pueblo se organizaron para dar cumplimiento al ceremonial que merecía tan digno acontecimiento. De este modo se ordenó a los vecinos entapizar, limpiar y asear sus casas con la decencia que el caso merecía, sobre todo las ubicadas cerca del lugar en el que pasarían las autoridades, desde el tribunal hasta la esquina de Don Isidro Colomedas, y desde allí hasta llegar hasta la iglesia. Los vecinos deberán iluminar sus casas por 3 noches consecutivas, manifestando su entusiasmo, regocijo y respeto con la finalidad.
de que tan importante evento perviviera en la memoria del pueblo. Asimismo, se envió un oficio al venerable cura párroco del pueblo, don Fernando de Mezquita, para que en obsequio a tan sagrada función solemnizara una misa cantada en acción de gracias al Espíritu Santo acompañada de las personas. Cerramos comillas. Y hay que decirlo, Antonio, también en la capital Caracas se harían estas proclamaciones. En 1808, Felicianos Palacios y Blancos, que es nada más y nada menos, adivina qué. Feliciano Palacio, pues pariente de Bolívar en algún grado. Es el tío de Simón Bolívar. Claro. Él era el alférez real y en Caracas, cuando se tuvo la noticia de las abdicaciones de Fernando VII en la península bajo el control de Napoleón, la reacción de los mantuanos es la de lealtad al rey y repudio a los franceses. Y esa noche se realizó la ceremonia de jura presidida por el alférez real Feliciano Palacios y Blanco y se colocó un retrato del monarca de Fernando VII en la sala capitular del Cabildo, ¿no? Y también el 26 de mayo de 1809, por orden del recién llegado capitán general de Venezuela, nada más y nada menos que Vicente Emparán y Orbe, se elevó un globo aerostático en Caracas no tripulado en honor al cumpleaños de Su Majestad el Rey Fernando VII de España y las Indias. Y en 1812, después de entrar triunfalmente el canario Domingo Monteverde en Caracas, restituyendo el poder de la monarquía, se recibió un ejemplar de la Constitución de Cádiz y el Cabildo organizó de forma atemporal la jura de Fernando VII y posteriormente la proclamación y publicación de la nueva Constitución, ¿no? Y como era costumbre, Antonio, en los actos de proclamación se realizaban medallas, como hemos contado anteriormente, y Ujú. Domingo de Monteverde manda a acuñar una medalla por esta proclamación de Fernando VII en Caracas, que tenía el busto del rey y el escudo de Santiago de León de Caracas en el anverso, ¿no? Con este león rampante. Y cita también la historiadora María Castro Pirela en su obra que hemos nombrado anteriormente lo siguiente, abro comillas, Antonio, con tu permiso. Claro. La Plaza Mayor con el retrato de Fernando VII y un epígrafe que señalaba su esplendor, fidelidad de sus vasallos y el amor en que su pueblo le profesaba. Se encontraba decorada de palmas y ramos para tan importante acontecimiento. El centro estaba cubierto con alfombras y damasco rojo. Al frente y a los lados se hallaban inscripciones que saltaban la majestuosidad y grandeza del régimen monárquico. Esta exaltación iconográfica de Fernando VII muestra el uso de un símbolo eminentemente político, con el que se requiere imponer la institucionalidad monárquica al parecer de los liberales de turno, no irreconciliable con el mensaje constitucional. De lo que se trata, señala Reyero, es de significar a Fernando VII como el promotor y responsable de sancionar y promulgar la nueva ley. De igual manera, para ratificar el poder monárquico, en las esquinas norte y sur y este de la Plaza Mayor se encontraba el batallón de voluntarios de Fernando VII, uniformados y apertrechados, mientras que en la esquina oeste, dos cañones que apuntaban hacia el escenario donde Monteverde clamó ante la multitud: Soldados de las Españas, vais a oír la constitución política de la monarquía española, hecha por la felicidad común por las Cortes Generales y Extraordinarias del Reino. Atended. Luego de ser leído el texto, Antonio, por horas, Monteverde procedió a jurarlo con la mano puesta sobre el devocionario y el crucifijo y juró guardarle fidelidad y asumir el compromiso de hacer cumplir y dar a conocer lo planteado en la nueva Carta Magna. Seguidamente, al compás de música en honor a la Constitución, a la Madre Patria y al monarca, hubo salvas de artillería y fusilería. En las casas consistoriales se ofreció banquetes y en la noche una iluminaria general. Cerramos comillas. ¿Qué tal, Antonio? Sí, sí, no. O sea, es que formaba parte de la vida de los americanos, ¿no? Además, como se está exponiendo a bombo y platillo, probablemente como más en la península. Fíjate que en Portugal, por ejemplo, existe la tradición de la aclamación. En Castilla existe la tradición de la proclamación. Muchas veces nos preguntan, ¿no? Cuando ven, es que en Inglaterra el rey ha sido coronado y aquí en España no. Bueno, porque aquí en España la tradición es diferente. El problema es que muchas veces nosotros, con toda la riqueza que tenemos, no conocemos nuestra propia tradición. Y América Española, pues, fue una continuidad en ese sentido de la península, ¿no? Y hasta última hora mostró su entusiasmo por la monarquía en estos eventos que significaban las proclamaciones y que, como bien dice Pablo Victoria, desapareció la monarquía, sin embargo, siempre estamos buscando un rey, hasta en los concursos.
porque es que formó parte durante 300 años de la vida del Nuevo Mundo. Sí, totalmente de acuerdo. Y es por eso que los pueblos hispanos tienden al caudillismo. Pero retomando un poco el tema anterior, es que Ujú. no solo Caracas fue partícipe de estas proclamaciones, o el pequeño pueblo del Guapa, como yo también cité anteriormente, porque en la provincia de Venezuela, otra ciudad muy importante que fue Maracaibo, que hay que recordarlo, Antonio, fue una de las más leales a la corona española durante la época provincial. Y en 1808 proclamaron a Fernando VII, pero esta no fue la única jura a favor del deseado, ¿no? Como se le llamaba en Sí, aquel sí, sí. entonces, y que mucho se le suele olvidar, ¿no? Y también cita la historiadora María Castro Pirera sobre una proclamación en el año 1812 en Maracaibo, en el que se dicta la Constitución de Cádiz. Cito brevemente: el pueblo de Maracaibo para 1812 da muestra de la lealtad a la monarquía y expresa que el llamado de Caracas a constituirse independiente del gobierno de España solo produjo un efecto contrario a lo esperado por la Junta Central, es decir, la fiel y leal de Maracaibo se mantendrá obediente a su monarquía y a su rey. Cierro comillas. Y bueno, también de igual manera, en plena guerra contra los secesionistas de Caracas en 1816, Maracaibo celebra el cumpleaños de Fernando VII y cita el historiador Tomás Estracas lo siguiente, abro comillas: se quemaron en la plaza algunos fuegos de oficios, los que concluidos se hizo elevar un hermoso globo aerostático, cerramos comillas. Aquí vemos otro globo aerostático elevado en la provincia de Venezuela, o la capitanía general de Venezuela en nombre de Fernando VII. Y así cada pueblo y ciudades de la Capitanía General de Venezuela proclamaron a cada monarca hispano, que ascendía al trono en sus respectivas plazas mayores o plazas de las catedrales, además de las proclamaciones nombradas, como te dije anteriormente, el Guapo, Caracas y Maracaibo. He conseguido, Antonio, registros de las proclamaciones en el puerto de La Guaira, en la ciudad de Coro, en Valencia, en Puerto Cabello, en honor a Fernando VII y en la Ujú. Constitución de Cádiz, ¿no? Y también conseguí una en honor a Carlos III, Antonio, para el año de 1760, cuando las autoridades de la provincia de la Nueva Andalucía, o Cumaná, inclusive mandaron a acuñar una medalla de proclamación para celebrar la llegada del trono del nuevo monarca de España, ¿no? Carlos III, que sería hecha con plata fundida y tendría un peso de 3,60 gramos, ¿no? O sea, en Cumaná también se dan estos actos de proclamación, ¿no? Y obviamente he visto registros en Caracas de proclamaciones a otros reyes. He visto en favor de Carlos II, que es uno de los de la monarquía de los Austrias, de Carlos III también, de Carlos IV, igual Maracaibo con la de Carlos IV, etcétera. Pero hay que decirlo, Antonio, cada monarca español tuvo su jura y proclamación en cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia, y siendo de la Casa Real Independiente o de la dinastía independiente. Los Austrias también lo hicieron y los Mm. Borbones igualmente, como lo hemos hablado en el día de hoy. Sí, no, fue un elemento más de continuidad entre Austrias y Borbones, de los muchos que hubo. O sea, no, no, eso de que hubo una ruptura radical, pues es un mito. Y uno de estas cosas que lo prueba es precisamente la proclamación que mantuvieron, además que era una forma de informar al pueblo, ¿no? Acordémonos que en aquella época pues no había televisión, ni siquiera había periódicos y una manera de informar era esa, de hacer pedagogía era esa precisamente. Igual que pasaba con la tradición de las procesiones ya del Corpus, la fiesta de o sea, el triunfo de la transubstanciación o de la Semana Santa, donde precisamente la imagen, lo visual, era muy importante, el llevar lo que estaba en la teoría, en el libro, a la práctica visual, pues con las proclamaciones monárquicas pasaba tres cuartos de lo mismo. Eso se hizo pues con Felipe IV, se hizo con Carlos II, se hizo con Carlos III, con el primer Borbón. Igual que la monarquía hispánica mantuvo su simbología de defensa de la Inmaculada Concepción, el Corpus, por cierto, te recordó la historiadora Úrsula Camba, muy buen programa, lo estuve viendo hace poco. Y todo Lo eso, recomendamos a quien no lo haya visto que lo vea en el canal de por Venezuela supuesto que Televisión. sí. Y todo ese simbolismo alegórico, pues era una manera de informar, porque no era solo, es que claro, aquí tenemos la mala costumbre muchas veces, pana, de pensar en el antiguo régimen como que el rey decía, yo lo digo y ya está. No, 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 no. O sea, había que informar, había que proclamar, había que... Además, en el antiguo régimen existe la idea de que hay un vínculo
personal, incluso sentimental con el rey. Se apela al rey. El virrey estaba, el virrey, el alter ego del rey, estaba obligado a recibir a la gente. Eso probablemente es una herencia romana, ¿no? El ciudadano romano tiene derecho a apelar al César, ¿no? Pues se apelaba continuamente al rey, incluso los americanos que viajan a la España europea, ya sea los nobles tlaxcaltecas o los nobles andinos para el reconocimiento de sus títulos, cualquier otra cosa, son recibidos muchas veces por el rey antes que muchos peninsulares. O sea, el rey no era solo no, el simbolismo a lo que yo voy, que el simbolismo tenía una razón práctica y una razón de verdad. Y esa razón se respetaba escrupulosamente. No era que el rey se le antojara una cosa y se hacía arbitrariamente. Eso no era así. Y en el tema de las proclamaciones lo vemos. ¿Cuál era el propósito de la monarquía? Y también, pues, de fortalecer ese vínculo entre la casa real y el pueblo, ¿no? Todo eso formaba parte de un simbolismo, sí, pero también de una práctica. Curiosamente, ahora que hablas de eso, la institución que más defendió a las clases, digamos, pobres o necesitadas de las provincias de ultramar o de la época virreinal fue la Real Audiencia. ¿Por qué? Porque el cabildo que estaba justamente en su mayoría, el 80 o 90%, ocupado por criollos, no solía defender a las clases bajas. Esta solía más bien defender a estas clases altas criollas mm, de, de la provincia, ¿no? Y los pobres tenían que acudir a la Real Audiencia, que estaba justamente en su mayoría ocupada o instituida por peninsulares y canarios, aunque también había criollos, hay que decirlo así, muchos criollos de otras partes, porque la monarquía hispánica procuró de que los criollos que ocuparan cargos no lo hicieran en su propia provincia natal, sino que lo hicieran en provincias exteriores para que no haya un choque de intereses. Cosa que, Hasta que por cierto, cosa que también se sí, hacía en la península. Sabemos que, por correcto. ejemplo, a Sevilla vinieron mucha gente a gobernar que procedía de Valladolid, de Palencia, en fin, eso era una práctica común en la monarquía en general. Exactamente, eso se ve en la península también, que en la península hubo también virreyes y capitanes generales criollos, hay que decirlo Eso, así, de esa eso es. manera. Pero bueno, esa institución, como lo fue la Real Audiencia, fue la encargada, curiosamente, de justamente defender más los derechos de aquellas personas humildes, al contrario de lo que sería la institución local como el Cabildo, que protegía más a las altas clases criollas, ¿no? Curiosamente. Claro, había unos contrapesos en el poder, había unas garantías, unos contrapesos que era lo que salía a relucir en esas proclamaciones reales. El cabildo, la audiencia y la iglesia, y en la plaza de armas. Al final, y más con la importancia que tenía la ciudad en la América española. Todo ello junto y revuelto, además con el gusto por la Ujú. pólvora, por los fuegos artificiales, que tú sabes que el día de hoy hay mucha polémica con eso. Pero en Sí. España, bueno, y en los Andes, que hablamos el otro día de la hispanidad de los Andes, el gusto por los fuegos artificiales sigue, bueno, aquí ahora, cuando sea domingo de resurrección, o cuando son romerías, pues fuegos artificiales por todo lo alto, y ahora hay mil polémicas con eso, ¿no? Pero en la Yo, América, cómo cambian los tiempos, ¿no? ya ves, en la América española, tanto las campanas como la pólvora, pues era igual o más que en la península. Así que nada, pana, pues la verdad que es un tema muy interesante que hay que tener en cuenta, que explica además, yo diría que incluso explica el folclorismo, o mejor dicho, que el folclorismo se vertía en aquellos desfiles, en aquellas procesiones, en aquellas proclamaciones, ¿no? Y muchas veces lo que a lo mejor no te explica pues qué sé yo, una gran batalla, pues te lo puede explicar una música, te lo puede explicar un cuadro o incluso una gastronomía, o sea, todo creo que va sumando. Son como piezas de un rompecabezas que estamos recomponiendo porque, claro, llevamos como 2 siglos de borrón y cuenta nueva. Bueno, depende de qué épocas, ¿eh? Porque sí ha habido gobernantes en América Española y en la misma España que sí han mantenido un poco más, pero por desgracia estamos viviendo unos tiempos de ruptura, de crispación, y estos temas es bueno recordarlo, porque el simbolismo es muy importante. El simbolismo es muy importante y hay algunos políticos que lo han entendido muy bien y otros que no quieren entenderlo. Y los resultados son los que son. Yo ahí lo dejo. El simbolismo es muy importante y nuestros antepasados lo sabían y actuaban en consecuencia. Como digo, hay políticos que lo han entendido muy bien, otros Ujú. pues siguen a lo suyo. Bueno, como siempre, No, pana, y en el resultado era.
Ya ves, lo- ya ves. Lo esta que, cosecha, ¿no? eso es, eso es. Así que como siempre, Pana, un placer tratar contigo estos temas hispánicos tan interesantes. Desde aquí siempre vamos a recomendar que te sigan, que le den me gusta a Venezuela Provincial en Facebook, en Instagram, en YouTube. A estos vídeos, por favor, también denle me gusta, pónganos los comentarios que consideren. Nosotros somos felices con eso. El Pana está muy activo con los artículos, se pelea con el mundo y si no, camino de Guanajuato con las momias, pero bueno, son gajes del oficio. Sí, es camino de Guanajuato, es llorar ya con las momias de Guanajuato, ¿no? Y bueno, también recomendarles a los seguidores de Venezuela Provincial seguir a Antonio Moreno Ruiz en sus redes, está en Instagram, en Facebook y en YouTube también. No dejen de suscribirse a su canal. También recordamos que si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de investigación histórico, pueden hacerlo a través del Patreon, tanto de Venezuela Provincial como de Antonio Moreno Ruiz, con tan solo 1 euro, lo que puede costar una lata de refresco, ¿no? En un supermercado, pues ya nos están apoyando mucho en este proyecto de divulgación histórica. Aprovechamos, Antonio, para mandarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curvuelo, Mario Pérez, África del Valle y... Fran García, mi paisano, por supuesto que sí. Así las cosas, pues pronto volvemos, Dios mediante, con más temas de nuestra cosecha hispánica. Como siempre, pana, te mando un fuertísimo abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. y yo otros de la Villa y Corte de Madrid. Antonio, hasta la próxima. Chao, chao.